Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer a la parca. Mide 22 centímetros de alto. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas con tus conocidos, que veas mi video completo, que me ayudes con los comerciales. Y si quieres hacerme un donativo, donde está el like, al lado está el dislike, luego compartes, al lado está el super gracias y al lado está la membresía. Sí, ya puedes comprarme una membresía de $1 al mes para que apoyes mi canal. Espero que te animes a apoyarme y que te suscribas también si no estás suscrito y que le des a la campana para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que te guste y a continuación doy la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión me da risa porque acabo de hacer al Papa Francisco y pues ahora me salió una petición de hacer a la muerte. ¿Ok? Voy a hacer la muerte. Vamos a necesitar 2 tipos de estambre, que es el angorita y el cristal. El cristal sí te recomiendo que sea de cristal. El angorita lo puedes cambiar por abuelita, sintonía, el que tú tengas. ¿Ok? Voy a utilizar en café, este tono de café para la túnica. Y voy a usar blanco para las manos y la cabeza. Voy a meterle adorno en dorado en la orilla de las mangas, el cinturón y en la capucha. ¿Ok? Por eso voy a usar este tono. Vamos a usar ¿saben qué? Lo voy a meter con angorita, espérenme. Ok, vamos a usar angorita en tono gris. Estoy metiendo un poquito más claro que el otro para que se distinga el brillo, como si fuera, ¿ven la hoz que lleva la muerte? La voy a hacer, la parca. Voy a decirle la parca para que no me, no me censuren el video. De hecho, así le voy a poner la parca. Sí, sí está bien dicho, ¿verdad? La parca. Bueno, pues voy a hacerla para la hoz que lleva la parca. Voy a meterle brillo como que se fuera que es acero, pero, o sea, vamos a simular. Y vamos a necesitar un gancho. Vamos a tejer todo con un gancho de 3 milímetros. Vamos a necesitar una banderilla. Creo que esta es la de 25 centímetros. Porque es que no sé la altura más o menos de que me tiene que quedar como de 20 a 25 centímetros la parca. Entonces, pues para que se vea bonita, ¿ok? Y entonces necesitamos la larga. Vamos a necesitar también fieltro negro para la nariz. Ya ven que es un triangulito. De los ojos, no sé si meter ojos de 1.2 centímetros en ovalado o de 1 centímetro ovalado. Ahí sí vamos a ver qué necesitas. Si no los tienes, los puedes hacer con fieltro. Creo que es todo. No necesitas soporte, según yo. Entonces, creo que ya quedaría así. Y vamos a comenzar con el cuerpo. ¿Sale? Los brazos los voy a hacer calavéricos. A ver qué tal me salen. Y espero que les guste. Sé que es contrastante, pero así es esto. A veces nos piden unas cosas tiernonas y otras veces así como que dices, ¡ay! Gluck.
tengo que hacerlo. Entonces, lo vamos a hacer y vamos a comenzar con el cuerpo. Ok, vamos a comenzar con el color café. Tú lo puedes hacer en blanco, en amarillo, en negro, en lo que tú gustes. Ahora sí que yo uso este tono para que se vea y vean cómo lo hago. Y el blanco pues se me está acabando el estambre, por eso lo estoy economizando. Ok, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Es que creo que en el cuento de Dante viene con este tono. O sea, no sé por qué me lo imagino en este tono, pero así como que la ropa desgastada. No sé por qué, pero vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado. Ok, vuelta 3. Hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 5 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, perdón. De repente como que se me seca la garganta. Lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Ok, de la vuelta 14 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Tejemos 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 17. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 18 a la 21 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta.
Cada vuelta la subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 22 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, de la vuelta 23 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, iba a ser la última vuelta en dorado, pero no, mejor no. Entonces, ya que tenemos el cuerpo, ya rematé. Y para tapar esta parte, vamos a hacer una tapaderita. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. El sonido que escuchan es mi ventilador. Es que como que está nublado, pero sí se siente calorcito. Entonces, los tejo y regreso. Ok, vuelta 4. Hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Así. Ok. Miren, vamos a la vuelta 6. Tejo una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. ¿Ok? 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 8. Vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, rematamos dejando bastante estambre para poder unir al cuerpo. ¿Ok? Miren, yo le voy a poner un círculo de cartón para que no se suma. Eso es optativo, ahora sí que lo que tú quieras. Aquí lo voy a pegar.
corto el circulito, hagan de cuenta. Bueno, lo termino de tejer y ahorita lo hago. Miren, más o menos lo marqué. Más o menos. Ok, le estoy dando la forma. Lo recargué así y lo pinté. Ok, va a quedar un poquito más pequeño porque quiero que la orilla quede libre para yo poder unirlo al cuerpo. Entonces necesito que el círculo sea más pequeño, así más o menos. Así. A ver. Ahí está. Entonces. Así. Y veamos. Miren, necesito que quede libre las orillas. Ya quedó. Si quieren, lo recorto un poquitito más. Ahí está. Agarro el silicón. Ay, este sillón le suena todo. Ya nada más se le ve la madera de los descansabrazos. Ven que compré el de Temu. Bueno, no compré. Me lo gané. Entonces, pues es que estoy feliz con mi sillón. Ya tiene como 20 años conmigo. Entonces no me gusta deshacerme de este sillón. Se me hace muy cómodo. A pesar de que ya está viejito. Entonces, por eso le suena todo. Ok, ya que estamos así. Ay, espérame. Vamos a hacer esto. Voy a unir. Son 48 puntos bajos del círculo y 48 de la base. Entonces, hago esto. Ya que rellené, uno punto por punto. ¿Ok? Cadena por cadena. Sonea, voto por voto. Cadena por cadena. Y lo uno y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a ver la medida. ¿Cuánto llevamos? 14 centímetros. ¿Ok? Todavía tengo margen. Entonces, miren. Vamos a hacer las manguitas. Las hacemos. Dejen, hago una y regreso. Ok, miren, ya terminé la manguita. Ok, entonces vamos a empezar a tejerla. Es que me estoy poniendo esto, pero se me olvida. De repente se me olvida. Ok, la manguita. Vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok?
En la vuelta 2 hago una cadena, tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 3. De la 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso de la vuelta 3 a la 5. Ok, vuelta 6. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena, son 18 puntos bajos y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Ok, lo tejo y regreso de la vuelta 7 a la 10. Punto por punto. ¿Ok? Ok. En la vuelta 11 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok. En la vuelta 12. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo y antes de cerrar la vuelta vamos a cambiar a color dorado. ¿Ok? Ok. Miren, para cerrar la vuelta, corto y tomamos con doble madeja el dorado y cerramos la vuelta con dorado. Hago un amarre. Así. Y entonces vamos a tejer la vuelta 13. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero en dorado. Tejo 24 puntos bajos en dorado y regreso. ¿Ok? No sé si la vuelta 12 dije que eran 24 o 18, pero son 24, perdón, una disculpa. Y entonces lo tejo, remato y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ah, miren cómo quedó de acá abajo. O sea, queda y se sostiene bien. Entonces, no voy a pegar todavía las mangas porque voy a hacer los bracitos. ¿Oíste bien? Voy a hacer los bracitos. O hacemos la capucha. Vamos a hacer la capucha. Ok, la capucha la vamos a hacer así. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 3. Hago una cadena y tejo de la 3 a la 4 punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 5. Hago una cadena,
un punto bajo, un aumento, 6 veces, y me da un total de 18 puntos bajos. Ay, perdón, lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 6 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces, y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ni he revisado cómo se escucha el video porque falta que sí el ruido del ventilador sea muy fuerte. Dejen reviso, espero que no. Ok, miren, de la vuelta 16 a la vuelta... Ay, no es cierto, de la vuelta 10 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. De la 10 a la 15, perdónenme, no sé ni por qué dije 16. Estás alucinando. Ok, lo tejo y cambio a color. O bueno, vamos a ver. Si ya queda, cambiamos a color dorado, pero es que estoy viendo si ya queda el tamaño perfecto de la capucha. Ok, en la vuelta 15 para cerrar, vamos a cortar. Y sí, creo que sí queda en la 15. Sí, vamos a tomar 2 hebras y cerramos con dorado. Ok, así. Hago el amarre. Así. Y vamos a tejer la vuelta 16 punto por punto, pero en dorado. 42 puntos bajos, los tejo, rematamos y regreso. Yo creo que hasta aquí le voy a dejar hoy, pero mañana continúo. Pero ya me cansé, ya casi son las 6. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato y nos vemos mañana. Ok, ya es otro nuevo día. Ya terminé la capucha. Miren. Y queda esto así. ¿Ok? Miren, la verdad, no sé si pegarlas, o sea, coserlas. Bueno, nos falta la tirita. Vamos, ándale pues. Vamos a hacerla. Yo creo que como con 30 puntos, con 30 cadenas. No, yo creo como con 50. Porque sí tiene que rodear todo la cintura. Entonces, lo tejo, son 30 cadenas.
no, son 50 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Híjole. Supongamos con 40. Vamos a hacer 60 cadenas. Las tejo y regreso. Ok, miren, fueron 70 cadenas. Dependiendo dónde la quieran poner ustedes, va a ser las cadenitas. Así. Dejen veo la... Uy. Ok, así. Y voy a hacer otro nudito. Es que no sé si pegar de una vez los brazos, las mangas, y tratar de que se meta solamente el... Pues yo creo que sí, y meter solamente los bracitos. A ver. Si tú lo quieres coser, puedes coserla. Yo la voy a pegar. Esta no creo que sea para un niño, ¿verdad? Entonces, miren. Lo voy a hacer sesgadito y voy a tratar de que quede entre la vuelta 4 y 5. Así. Y sí, ¿saben por qué los pego mejor? Para que agarre bien la manguita y cuando pegue el brazo no haya problema. A ver. Fíjense que estoy reparando, bueno, no, estoy dándole mantenimiento a mis marcos de las ventanas porque son de madera. Y tengo que quitar el silicón y volverlo a poner. Pues me duele el brazo, me está doliendo el brazo. Y ahí nada más llevo 2 ventanas. O sea, que ni siquiera es que llevo muchas, no, llevo 2. Así. Y es que al quitar y me está ayudando mi esposo, me van a decir, ¿cómo le hace? Le digo, pobrecito, agarra sus deditos y está tocando la orilla y levanta. Y luego le digo, no, chato, te falta un pedazo. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, te falta un pedazo. Y pobrecillo, y otra vez lo volví a hacer. Miren, aquí, dejen alejo. Voy a ponerle encimita. En las 3 primeras vueltas. Ay, perdón. Y pobrecito, pues me estaba ayudando, pero yo así de, no, chato, te faltó aquí. No, chato, mira acá. Ay, es que luego soy odiosa porque pues debo de tener paciencia con él y de veras le pido a Dios que me dé mucha paciencia porque pobrecito, pues sí, o sea, sí llega a regarla. Como ayer me espantó que tiró el cenicero y sí me espanté. Ay, miren, me encantó. Está quedando padre. Sí, me espanté, pero... No, es de plástico, pero sí hizo un ruidajal. Y yo dije, ¿qué? ¿Te caíste? Y o sea, fue lo primero que se me ocurrió. Y no, lo que pasa que se le cayó el cenicero. Tengo que tomarlo con más tranquilidad. No inventen. 20 centímetros. Vean. Espérenme. A ver si se ve ahí. Dejen hago a un lado esto. Miren, 20 centímetros como me la pidió la chica del patrón.
Saludos, Juve. Me pidió este patrón de 20 centímetros y miren, pero bien tierna, me dice, si te pasas tantito no hay problema. No, sí quedó de 20. Ok, miren, déjenme, hago un bracito por separado y luego les enseño cómo hacerlo, ¿ok? Ok, miren, ya quedó la manita, le puse 3 deditos y voy a pegarla. Voy a pegar el brazo y aquí arriba. Entonces, con mucho cuidado, introduzco el brazo y queda así. ¿Ok? Entonces, esto va a ir abrazando la hoz así. ¿Ok? Entonces, dejo que se seque y vamos a hacer la otra manita. Por eso les decía que sí era importante que dejara secar la manita. Ok. Vamos a comenzar tejiendo los dedos. Vamos a tejer 3 dedos, 2 se rematan y 1 no. Tejo 2 cadenas, en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Tejo de la vuelta 2 y 3, punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Rematamos 2 dedos y el tercero no lo remato. 1, 2, 3, 4. Espérenme. Cierro con el punto deslizado. Es que esta parte de los deditos sí cuesta mucho trabajo, pero es que la parca sí necesita los deditos. O sea, la verdad sí se vería diferente si no le pongo los dedos. Como que no. 3 y 4. Y miren, cierro con un punto deslizado. Ay, espérenme, y agarré el otro lado. Tengan cuidado de no tomar el otro lado del dedo para que no les cueste trabajo en la siguiente vuelta. Hago 2 dedos más, perdón, y regreso. El tercero no lo remato. Ok, ya que están los 3 deditos, vamos a hacer en la vuelta 4, una cadena, 2 puntos bajos. Espérame, que creo que estoy agarrando de más. Sí. 2 puntos bajos, agarro otro dedo y tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y agarro el último dedo, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, y 4. Me brinco al dedo de en medio y tejo 2 puntos bajos. 1, 2, y tejo. Me voy al otro dedo, tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer
una cadena y tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ay, espérenme. Ahí está. Ahí. Vean. Vuelta 7. 6. Perdónenme. Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, espérenme, 4, 5, ahí está, 6, ahí está, y cierro con un punto deslizado y me da un total de 6 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la vuelta 7 a la 15 punto por punto, 6 puntos bajos en cada vuelta. 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 7 a la 15, punto por punto, lo tejo y remato. ¿Ok? Ok, miren, quedó así la manita. Y otra vez, vamos a pegarla. Así. Y le pongo acá arriba. Y entonces, abrimos la manga, lo empujo y la siento hasta acá. ¿Sale? Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Ok, vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Ahí está. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok,
En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta... Es que saben que no sé si dejarla con 30. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer vuelta 6 a la 8, punto por punto. Lo tejo, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo marco porque yo me distraigo, siempre me distraigo. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 9. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. En la vuelta 11, 6, 8, 10, 11. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 a la 14 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Miren, estaba pensando que no les dije que aquí podemos meter los ojos. Voy a meterlos en la vuelta. Ay, espérame. 2, 4, 5. Entre las 5 y las 6 voy a meter los ojos. Así. Y voy a meterlos de 1.2 centímetros. ¿Ok? Entonces, ojos entre las 5 y 6. Dejen anoto porque se me olvida. Entonces, tejemos punto por punto de la vuelta 12 a la 14 y regresamos. ¿Ok? Ok. Miren, vamos a rematar. Hice un triangulito de la nariz. ¿Ok? No sé si hacerlos así, como tristona. ¿Cómo ven? Hacemos así, tristona. Y creo que vamos a hacer una base para cerrar la cabeza. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Yo rematé la cabeza dejando estambre suficiente. Miren, para unir la base. Si no lo hiciste, no te preocupes, lo dejas en la base, el rematar y dejar estambre suficiente. Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo,
remato. Si no dejaste estambre suficiente en la cabeza, déjalo en la base. No te preocupes. Y remato. Cierro con un punto deslizado. Así. Ya que rellené bien, voy a cerrar punto a punto. ¿Ok? Puedes ponerle como la sonrisa de la calavera. Eso yo ahorita lo hago. Y como son 12 puntos de la quijada, una disculpa si no es quijada, y 12 de la tapita, entonces no hay problema. Punto por punto lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y voy a coser los dientitos. ¿Ok? Recuerden, yo les enseño la base y ustedes hacen los cambios necesarios. Si tú quieres cambiarlo al color blanco, lo haces. Si quieres cambiarla a color... Ay, ahí está. O los ojos no te gustaron, lo puedes hacer. La verdad yo no me molesto si tú haces cambios. A veces hasta les quedan mejor. Y si tú metes un estambre más fino, pues se va a ver más bonito. Entonces, yo la verdad porque no me alcanza el dinero. Una vez alguien me escribió y me dice que por qué siempre me quejo del dinero y que yo gano muy bien como youtuber. No le quise contestar, pero ay, si supiera lo que gano. Dije, ay, no, ya, no vale ni la pena. Entonces, yo no me alcanza el dinero, entonces yo le pongo estambre baratito. Pero si tú tienes bastante, para ponerle un estambre fino, pues estaría padrísimo. La verdad te quedan más bonitos. Pero yo me atengo a lo que tengo. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a hacer esto. A ver si cabe. Uy. ¿Sale? Y vamos a pegarla. Voy a ponerle silicona en la parte de atrás. Bueno, primero aquí. Luego acá. Y luego acuya. Aquí en la parte de arriba. Entonces. ¿Ok? Ay, quedó bonita. Si quieres que la capucha te quede más grande, nada más agrega una vuelta más, que hicimos hasta la vuelta 9 con 42 puntos. Mete una más, la vuelta 10 con 48 puntos bajos, y luego ya haces de la 11 a la 16 o 17 punto por punto. Así. ¿Sale? Miren, muchos forran el palito de la parca. Yo, la verdad, no pensaba forrarlo. Lo iba a dejar de este tono. Pero si quieren lo pintamos en café. Ah, pero espérenme. Déjenme ver si tengo... Uy, creo que no tengo. Tengo nada más dorado. En indeleble. Pues voy a intentar pintarlo así. Si tienes pintura normal, también quedaría.
Miren, tengo este, pero este es de agua. A ver si es acuareleable. Y es que dice que es lavable. Bueno, voy a pintarlo y a ver qué tal sale. En café. Si quieres, puedes forrar con estambre el palito. ¿Sale? Ahorita hacemos la hoz, la cuchilla, pero nada más dejen forro con esto. O sea, pinto y regreso. Ok, miren. Vamos a hacer... Es que me hizo un manchadero ese plumón, miren. Y no se podía controlar esto. Entonces, mejor la dejo natural como lo había pensado. Fue mala idea. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer la hoz así. Entonces, pero necesito 2 partes de estas. Entonces, vamos a empezar a tejer el cristal en gris y con el angorita en gris. ¿Ok? Y vamos a tejer 14 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 más una. Y voy a partir de la segunda cadena tejo 14 puntos bajos. Los tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejemos 12 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la disminución. Pero aquí voy a hacer clavo, clavo y jalo. Eso lo hago para que no quede fruncido o que queden hoyos en la orilla. Giro el tejido y vuelta 3. Hago una disminución, clavo, clavo y luego jalo los 3. Y tejo 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vuelta 4. Giro el tejido y tejo una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. Así. Ok, en la vuelta 5 vamos a girar el tejido. Ay, espérenme, que aquí quedó medio raro. En la vuelta 5 es la última vuelta. Giramos y hacemos una cadena, una disminución, 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si es la primera, deja suficiente estambre, pero nada más del de angorita. El otro lo puedes cortar corto, ¿ok? Y esta lo rematamos.
Ahí está. ¿Ok? Ahora, ya que tengo las dos partes, vamos a hacer esto. Esta parte va así. Podemos empezar a unir así. Y ya que esté aquí, lo pegamos. Creo que va a ser lo más saludable. Y entonces, hago esto. ¿Sale? Unimos punto por punto, procurando que estas tiritas queden adentro. ¿Sale? Y hago esto. Punto por punto. Si quieres la puedes rellenar. Yo no lo voy a rellenar, lo voy a dejar así. Eso es al gusto. ¿Ok? Entonces, lo uno hasta acá, 2 puntos antes de terminar para poder unir esto así. ¿Ok? Ok, miren, vamos a poner silicón aquí en la punta. Y voy a ponerlo aquí. Tratando de meter todas las puntas. Aquí adentro y aquí. Y entonces vamos a seguir cosiendo. Así. Lo termino de coser, rematamos y ya quedó. Y vamos a pegarlo en la manita. Así. Remato. Y escondo entre el tejido. Así. Corto el excedente. Y vamos a pegarlo en la manita. Ok, voy a pegarlo en la manita y un poquito aquí para que agarre fuerza y quede bonita. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Está secándose de aquí, pero ya quedó. Mide 22 centímetros de alto. Sí creció un poquito. Miren. Espero que les guste. Hoy se alocó alguien. Mi chaparrita. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que te... si quieres regalarme un donativo, aquí, donde le das la de la manita arriba, está el dislike y está el de compartir. Y al lado está el super gracias y al lado está la membresía. Entonces ahí sí, si quieres dejarme un donativo o suscribir o hacerte miembro para apoyar mi canal, muchísimas gracias. La membresía solamente es de $1 al mes y con eso me ayudarías muchísimo. Espero que te animes y si no, pues con que compartas mis videos, los veas, también me apoyas muchísimo. ¿Sale? Nos vemos.